A ver, ¿qué gigante tecnológico tiene? Tiene sus mañas. Bueno, ¿cómo Bueno, estás? lo hacemos Qué así. lindo ruido de pajaritos que hay del audio de Johnny. Primavera. Es cierto. Unos pájaros de la primavera acompañándonos. Bien. Bueno, ¿Cómo empiezo. andan? ¿Les parece que voy presentando un poco? Dele, Johnny, dele Dale. Cristian. nomás. Bueno, para la gente que está escuchando, porque esto nosotros un poco lo charlamos con Chris y con Johnny, por eso fue la idea de la charla, que vino una propuesta de Chris, de algunas corazonadas que vienen dando vuelta. Bueno, basta decir que estamos frente a una crisis civilizatoria, frente a un momento de múltiples focos de conflicto a nivel humano. Por lo menos los que tenemos 30 y algo, vimos el atentado a las Torres Gemelas, algunas invasiones, las guerras que conocíamos de historia empezaron a aparecer también cercanas en nuestra realidad. Y sabemos que en el presente hay muchos cruces y muchas tensiones en cuál es la salida futura, ¿no? Para la humanidad, cuál es el horizonte hacia el cual podemos en algún punto ver esperanzas, ¿no? Quizá esto le molesta mucho al gato, Sí, este parece tipo de que conversaciones, Quiero porque intervenir. el futuro es incierto, lo de y las porque torres quizás también gemelas me parece que no. bueno, sabemos que hay algunos caminos de doctrinas que en algún momento se mostraron como claros, que más tardíamente tuvieron algún tipo de naufragio o algunos choques, ¿no? Pienso en los progresismos latinoamericanos, pienso antes también en todo lo que fue el socialismo, el comunismo, distintos proyectos que si bien tuvieron sus aciertos, hoy por hoy ninguno da un horizonte claro de hacia dónde, y hay varias tensiones interesantes en el aire, las que tienen que ver con la tecnología y la tensión con la naturaleza, con el orden, digamos, natural, entre el humano y el resto de los seres vivientes, y también entre la ciencia y la espiritualidad y el modo en que entendemos este mundo que habitamos, ¿no? Eh, Así que, bueno, me parece que está bueno esta charla para ahondar un poquito en esos grises, en este momento, y poder tirar Ujú, algunas puntas y algunas intuiciones sobre qué nos toca recuperar, qué nos toca ujú, mantener y qué nos toca inventar de nuevo. ujú. Eh, no sé si Johnny, que es sociólogo, Buenísimo. Sí. Yo creo que esto es una oportunidad para repensar, o sea, tenemos este encuentro con Cristina, por ahí para unas cosas que venimos pensando, ponerlas en común con ella y, y escuchar qué nos puede decir desde la astrología, el chamanismo, las sabidurías ancestrales de América, eh, porque entendemos que ahí hay una fuente muy, muy rica de cuestiones a incorporar en la formulación de un nuevo horizonte civilizatorio. O sea, si hablamos de una alternativa civilizatoria, ahí esas herramientas no pueden quedar por fuera y son claves. Entonces, un poco ahí lo que pensamos es esto, o sea, hay como una especie de clima de época de gran transición, algunos lo pintan más apocalípticos, otros más distópicos, eh, otros más de la esperanza, pero al fin y al cabo estamos en una gran transición, se siente a flor de piel, se siente en las redes sociales con todo lo que está sucediendo, particularmente en Argentina, eh, y bueno, me parece que ahí entendemos, ¿no? Hay como una intuición de que América Latina puede llegar a ser caldero de una alternativa civilizatoria, de un nuevo horizonte para la humanidad y con ese potencial mestizo que tiene, ¿no? Como un gran caldero donde el mestizaje se presta como condición de posibilidad para la creación comunitaria, colectiva. Eh, Así que en ese sentido, yo pienso, me sumo a lo que dice Olmo, y pienso ya para pasarle la palabra a Cristina y escucharla a ella, bueno,
qué nos podría llegar a decir la astrología, ¿no? De este momento que estamos atravesando, en los distintos niveles, tanto en términos de planeta, humanidad, América Latina, nuestra América, mejor dicho, y Argentina específicamente, ¿no? Vamos pimponeando igual, pero Dale, eso yo creo que podría ser dale. otra pregunta disparadora. Sí. Me voy a retrotraer al 2008, Bueno, que fue 2007-2008, el planeta Plutón, después de 240 y pico de años, reingresa al signo de Capricornio. Y ahí comienza en toda nuestra América un movimiento bastante particular, que comprende como distintos aspectos. Por un lado, empezamos a tener un resurgimiento del movimiento feminista que va increyendo. Por otro lado, los gobiernos populares de nuestra América y un resurgimiento de la cultura y la filosofía de los pueblos originarios de nuestra América. Muchos años atrás ya se venía diciendo que la ciudad de luz, que estaba antes digamos, en otro continente, se desplaza hacia la América del Sur, entre Bolivia y Perú, ¿sí? Y como siendo un poco el puntero de esta nueva etapa. Por otro lado, tenemos el tránsito de la era de Piscis a la era de Acuario, que es cada 2000 y pico de años, pero que desde el 2020 en particular ha comenzado, o sea, tuvimos varias conjunciones de planetas, Saturno y Plutón en Capricornio, Júpiter y Plutón en Capricornio, y Saturno y Júpiter en Acuario. Entonces, es como si se hubiera acelerado todo el proceso de un final de época para dar comienzo a la nueva era, entre comillas, de Acuario, que en realidad son procesos que llevan muchos años, no es de la noche a la mañana, no podemos decir comenzó o no comenzó, estamos en ese tránsito. Y por supuesto que viene necesariamente de la mano de un replanteo profundo de la configuración de nuestras sociedades, ¿no? Y así que bueno, es de esperar que ustedes me refiero a los jóvenes de 30 y pico que vienen con toda la polenta y el empuje para construir una nueva humanidad, puedan abrevar fundamentalmente en aquello que verdaderamente es nuevo. Porque hay algunas palabritas que se ponen de moda, ¿no? Por ejemplo, el cambio, lo nuevo, y te terminás dando cuenta que el cambio y lo nuevo en realidad es algo viejísimo y que es un retroceso absoluto, ¿no? Entonces es importante como en los términos que utilicemos que podamos aclarar de qué estamos hablando, ¿no? O sea, si lo nuevo es dejarse llevar por la locura de alguien y destruir la humanidad, para mí eso no es nada nuevo. Para mí lo nuevo es lo que empieza a surgir desde el 2000 en adelante y sobre todo desde el 2008, que es el emerger de estas culturas originarias que nos traen tanta sabiduría y tenemos tanto que aprender, ¿no? Y Capricornio y Plutón tienen mucho que ver con la energía femenina, la energía de la madre tierra. Más allá de que haya habido una gran concentración de poder, porque Plutón es eso, a partir de esa época sabemos de la crisis del 2008 además, pero hubo concentración de poder cada vez en menos manos a nivel mundial, pero por otro lado se contrapone la reivindicación de una mirada y una cualidad de energía más amorosa, más contenedora, que respeta a la madre tierra, que respeta a lo femenino, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Y a mí me suena que ese camino es el camino nuevo, y no el camino de destrucción y de caos.
O sea, si tiene que haber destrucción, no está en nuestras manos, está más allá de nosotros el definir si tiene que haber destrucción en el planeta o no. Pero no es algo para reivindicar. Claro. Yo no creo que ninguna persona le diría a alguien querido, yo quiero que vos te destruyas porque de ahí va a surgir algo nuevo. No. O sea, Claro. así que eso no lo podemos pretender tampoco para el planeta ni para el país, ¿no? Sí, Muy bueno. tiro dos cosas por esto que decís. Me suena mucho con algo que yo venía leyendo en el boliviano Rafael Bautista, que era esto de que en realidad la idea del tiempo lineal nos hace creer que hay algo que se deja atrás, pero que en realidad lo que aparece como novedoso es lo que fue olvidado o lo que fue vetado, ¿no? Lo que fue puesto como al costado. Y en ese sentido está esta reivindicación de que el futuro es ancestral y que hay una recuperación no solo del buen vivir y de una cultura en particular, sino una sabiduría que aparece de distintas maneras en muchas culturas. Creo que eso es algo importante. Pero después en esto que decías, Cris, también me parecía bueno recuperar el de qué modos tomar estas herramientas de la astrología y de lo que pasa en los astros y sobre todo la lectura simbólica de eso, porque bueno, sabemos que se usa mucho para la idea de que es predictivo, de que nos dice qué va a venir, lo cual a veces en realidad empantana la mirada, porque en vez de inspirar o de ponernos, digamos, en ayudarnos a guiarnos, nos termina suponiendo que lo otro ya está acá. Y otra cosa también lo que decías vos, que yo lo escuché en algunos discursos, ¿no? Esto de, bueno, de si ahora viene una etapa de cambio, hay cosas que se tienen que ir, se van, y en cierto modo como si desde un lugar espiritual se alentara a que eso sucediera, en vez de que se cuidara la vida, ¿no? En vez de esta cuestión de... que bueno, sobre eso te quería preguntar después, sobre cómo tomás vos la cuestión de Es que las seguimos en el herramientas astrológicas en la política, ¿no? Seguimos en la mentalidad patriarcal, Olmo. O sea, son 5.000 años de patriarcado, entonces la forma de modificar las cosas automáticamente es la confrontación, la destrucción del otro. Es la invasión. Yo tengo algo para... Sí, Johnny. No, te sumo a eso que estabas diciendo, Cris, y preocuparon también la pregunta de Olmo en relación a ese tema. Primero te quería decir antes, está bueno esto que decías, de que sea genuinamente nuevo, y quería recuperar a algunos que vienen pensando que este tiempo también es como el tiempo donde empiezan a converger todas las temporalidades, como si fuese una manera en la cual tenemos la posibilidad de hacer converger pasado, presente y futuro, en esto de que hay algo de recuperar la ancestralidad para crear algo genuinamente nuevo. Me sonaba un poco a eso. Pero después en relación a esto de lo del patriarcado, que me parece muy interesante, la cuestión de cómo al incorporar el arquetipo de lo eterno femenino, ¿no? El arquetipo de lo lunar, se da esta posibilidad planteado del cuidado, ¿no? Del cuidado, de lo comunitario, el cuidado de la vida, el cuidado de la naturaleza, en sentido amplio. Entonces, el cuidado de todo, vinculado al arquetipo de lo lunar, y bueno, se venía también esta reflexión en relación a que, claro, es fundamental superar el patriarcado, y en ese sentido, la salida tiene que ver con un involucramiento grande de lo lunar, pero también fundamentalmente una integración de las energías, ¿no? Una integración tanto de la energía lunar como lo solar, o lo saturnino. Eso quería como ahí como para pinchar un poquito y volver a darte la palabra. Mirá, Saturno representa, o sea, desde la astrología, representa la materialización de la energía. Representa las estructuras, el compromiso social, o sea, es responsabilidad, es trabajo. Rige el signo de Capricornio, tiene mucho que ver con el concepto de Estado, ¿sí? Y rige nuestros huesos y nuestra piel, o sea, es el que nos permite ser en cierta forma. Es nuestra personalidad. Lo que pasa es que no somos solo
esa personalidad, no somos solo Saturno. Más allá de Saturno, más lejos, estamos con Quirón, Urano, Neptuno y Plutón, que son las energías transpersonales. Pero si no tenemos un Saturno, somos una ameba, somos nada, nos disolvemos. Entonces de lo que se trataría es de poder rescatar y sostener lo positivo que existe en esta sociedad o en este mundo que venimos construyendo, y usar la energía uraniana para poder modificar lo que ya no nos sirve más, lo que está impidiendo el crecimiento, porque Saturno también nos habla de la cristalización. O sea, de pronto un estado o el mismo, las mismas leyes terminan caducando e impiden el crecimiento de una sociedad. Entonces ahí es donde aparece la energía uraniana, que rige el signo de Acuario, para romper esas estructuras e introducir lo nuevo. Por supuesto que es una energía muy fuerte y no la podemos manejar a voluntad los seres humanos. Irrumpe cuando, andás a ver, el gran misterio decide que tiene que irrumpir, pero no es algo que nosotros podemos a voluntad ejercer, ¿no? Y da la casualidad que tanto Saturno como Urano rigen el signo de Acuario. El signo de Acuario, que es la nueva era, la revolución, ¿sí? Que está tan vinculado con la Revolución Francesa, con la alta tecnología, con la astrología, aeronáutica, etcétera, todo ese, con la ciencia, con la política, ese involucramiento de la humanidad con ese sentimiento de unidad de la humanidad. Pero Saturno es el que baja a tierra, o sea, todas esas ideas maravillosas, Saturno las ejecuta. Entonces, los dos son como energías que se compensan y se necesitan mutuamente. Y de la misma manera podemos pensar que, bueno, todo lo que la sociedad, la humanidad viene construyendo hasta ahora, todo el pensamiento científico que tantos aportes ha hecho y también tanto daño, porque en sí mismo las cosas no son buenas ni malas, depende de cómo las usamos, cómo usamos una herramienta. Fíjate que ahora, digamos, todo el mundo habla de los eclipses, las lunaciones y demás. Pero terminan confundiendo a la gente, porque de pronto hablan de algo que es una generalidad y a un par de personas, a unos cuantos miles, le acertarán, pero a otros no les dan ni en la tecla. Entonces, en vez de usar estas herramientas para orientar, acompañar y ayudar, no para hacer un diagnóstico de te va a pasar tal cosa, sino mirate, conocete y mirá los conflictos que tenés, podés enfrentarlos de esta manera, etc. Estas herramientas nos tienen que usar, nos tienen que servir para esto, ¿no? Vos sabés que recién alguien que está escuchando pone en la conversación ¿qué onda? Esto es un canal de astrología, pregunta. Pensé que era pensé que era un canal marxista, y está bueno para recuperar, en el sentido de que justamente para nosotros no hay contradicción. No. Habla de tu además de que no hay mismo, contradicción, Cristina. Saca la credencial de mamita en el 70 para la gente. Pero además es Claro. manifestación de eso, ¿no? Es manifestación de en este caso, una absolutización de la energía saturnina, ¿no? El materialismo, quedar solamente anclado en la cuestión de la materia, Claro. y no, bueno, esto, ¿no? No permitirse cierta flexibilidad. Sí, Cris. No, estaba pensando en Marx, que era taurino, ¿no? Pero también tenía un Saturno. Digamos, yo personalmente no creo que haya mucha contradicción entre el compromiso político-social y el compromiso espiritual. Lastimosamente, desde hace mucho tiempo nos han como cercenado la posibilidad de seguir conectados con el espíritu y al mismo tiempo comprometernos con el prójimo, ¿no? Pero no creo, y vemos esa confusión de los dos lados, desde el mundo espiritual, que reniegan del compromiso político, critican a la política,
y del mundo fuertemente militante y político que a veces miran con mala cara a quienes se interesan por el origen, ¿no? Por la fuente, por el gran misterio, por Dios, como lo quiera llamar cada uno, ¿no? Que en realidad somos una unidad, somos seres íntegros, no. Algunos, y lo vemos también en la astrología, algunas personas tienen mucho más marcado el compromiso social y político, y otras no, pero todos tenemos todos los planetas, todos tenemos todas las funciones en nuestra psiquis, ¿sí? Y cada uno viene a esta vida y con la función de ser quien es, no otra persona, ni copiar a otro, ni pensar que es mejor o peor porque es diferente. Cada uno es como es. Y creo que eso es lo importante, ¿no? El que podamos avanzar en conocernos y el conocernos que signifique el ser, y el ser va a significar el actuar, y el actuar en comunión con el resto de la gente, ¿no? Y de la vida, de los seres en general, ¿no? Re lindos mensajes que se están mandando, ¿eh? Sí, Hablan de Ay, a estaba en la la ver, misma. evolución de la ¿qué dicen? ¿Qué conciencia, dicen que yo no... ¿Qué que la dicen? astrología es el lenguaje del universo, piden seguir conectados. Hay alguien que comenta espiritualizar la materia y materializar lo espiritual. Bueno, la integración está en el aire, ¿no? La gente cuando... Sí. Me encanta, Mucha gente... me encanta cuando sucede eso. Sí, Es como si tuviésemos ya consenso ontológico implícito. claro. Claro, porque la gente están tirando, van todos yendo como En en esa esa línea, ¿no? Del dirección. relacionismo, Sí. la coincidencia opositorum, el coincidir de los opuestos, que están tantas cosmovisiones que habitaron el planeta y que la siguen habitando, algunas de ellas, pero tiene que ver con esto, ¿no? La relación. Y vuelvo de nuevo, ¿no? Que hablamos de la profunda necesidad de nuestras sociedades de integrar el arquetipo lunar, de integrar las cualidades de lo eterno femenino en sentido Y arquetípico. también el Sí, arquetipo venusino, porque las y también mujeres ahí no estamos. somos solo Luna, somos también Venus, y ustedes también tienen a Venus y a la Luna, así que se trata de integrar todo. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, y eso, y también la necesidad de integrar el arquetipo masculino. Sí, el Y Sol y creo Marte. que, claro, estamos justamente, yo veo como que en muchos aspectos nuestras sociedades están como caminando esto, ¿no? Un posible coincidir de los opuestos, también en lo ideológico-cultural. Hace poco se hablaba de la cuestión de enterrar la grieta o que se murió la grieta. Yo no creo que se haya muerto la Sí. grieta, ojalá que tenga sepulturero, ojalá que tenga Chicos, sepulturero, chicos, puede que sí. les voy a pedir permiso para leer Sí. la nota clave del el próximo mañana se hace el eclipse de luna en Escorpio, la luna está en Tauro, y no solo están como todos los meses en la misma longitud, sino que van a estar en la misma latitud y por eso se hace un eclipse. Y se va a hacer en el grado 5 y pico de Tauro. Pero según el pope de la astrología para mí, que es Dane Rutherford, él escribió un libro que se llama Los símbolos arianos, que están basados en un trabajo que hicieron una vidente y un parapsicólogo, Mark Jones, regroso, hace muchos años, al comienzo del siglo pasado, donde canalizaron los 360 grados del zodíaco. Entonces, basado en eso, Dane Rutherford, un astrólogo, filósofo, músico, etcétera, escribió un libro y el eclipse sobre el que estamos se hace en el grado 6 de Tauro, porque después del 5 grados, 0 minutos y 0,1 segundos ya es el grado 6, según él, ¿sí? Y se llama, dice así, un puente voladizo a través de una garganta profunda. La conquista de la separatividad por medio de la cooperación del grupo. La persona que ha sufrido
privación y soledad puede dar una nueva sustancia a su vida emocional, participando en un proyecto colectivo. Todos los grandes incentivos evolutivos implican la superación de dificultades básicas. Debe darse un paso adelante, aunque un abismo yace ante el hombre en desarrollo. Ya no es un vacío personal, una tumba abierta, sino una grieta que es parte integrante de la Tierra, sobre la que debe desarrollarse la evolución del hombre. Debe crearse un vínculo mediante el poder de la mente colectiva del grupo o de la comunidad en general sobre la base de la herencia del pasado para construir un puente sobre el cañón. Y la nota final es vencer obstáculos. O sea, el puente construido por la habilidad colectiva del hombre da sustancia y demuestra la capacidad del hombre para vencer obstáculos y para lograr una continuidad evolutiva y expansión en el espacio. ¿El obstáculo sería la deuda? ¿Cómo? ¿El obstáculo sería la deuda externa, la inflación? ¿Dónde está el marxista que no creía en la astrología? Me llama mucho la atención porque además para las y los argentinos, este eclipse de mañana cae sobre el sol de Sergio Massa y sobre el ascendente progresado de la carta natal de Argentina. Wow. Wow, 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 wow. Yo Como dije dice, que tenía unas perlitas. Entonces, es muy gracioso porque además, donde tiene ubicado el sol Sergio Massa, que es el grado 8 y pico de Tauro, que es el grado 9, y aclaro que yo no soy masista, pero Massa antes que Milei, sin lugar a dudas. es difícil ser marxista ahora porque no sabemos todavía qué va a terminar de ser, pero... Exactamente. ¿Y qué fue? Sabemos qué fue, pero... Che, y les leo nada más la nota final de donde él tiene el sol. Dice, evoca la fe imperecedera del hombre en la renovación cíclica. Les aclaramos para los que no son de Argentina que él es del frente, y creó el Frente Renovador. Pará, ¿podés leerlo de nuevo eso de que es para Massa? ¿Cómo es? Sí, igual después si querés te lo mando. No, pero léelo de vuelta. Así. El grado es un árbol de Navidad plenamente decorado y hace referencia a la capacidad de crear felicidad interior en horas oscuras, ¿sí? Y en la nota final dice, evoca la fe imperecedera del hombre, evoca la fe imperecedera del hombre en la renovación cíclica. No les leo todo porque si no, después se los mando. No, pero estaba muy interesante. Yo le quiero fíjense, pasar la pelota, porque digo, yo ni venía escribiendo en esta clave, yo ni viene sintiendo algo de esto a nivel de intuición política. Ajá, ¿No? a ver, Johnny. Yo ni venía hablando del tema de la grieta y de que... ¿Querés contar un poco de eso, primo? Sí, de una. De hecho, como el próximo artículo que voy a nota que se va a publicar o que voy a publicar, sí va a ser sobre la grieta, dos en realidad, una un poco más académica y otra más en clave de análisis político. Y bueno, va en ese sentido, digamos, la reflexión que tiraba recién, para mí la grieta, por un lado, no es partidaria, ¿sí? O sea, de hecho, la grieta ha asumido diferentes expresiones a lo largo de la historia, en Argentina, y tampoco es meramente de clase social, porque el parteaguas no es ese. Entonces, la grieta yo creo que es más ideológico-cultural, que tiene que ver con ciertas ideas, fuerzas dominantes, costumbres, modos de sociabilidad, afectividad, que se van, como que se polarizan. Y bueno, y yo creo que sí, lo que se puede identificar en lo que está sucediendo, lo que estamos transitando, es que sí Massa tiene la oportunidad, por lo que él ha sabido construir, en términos de todo lo que logra sintetizar, expresar,
y la posibilidad histórica que tiene en el actual contexto geopolítico y la situación que, si, digamos, si continúa así, va a ser evidentemente de crecimiento para Argentina. Tiene una oportunidad muy grande de lograr un nuevo coincidir de los opuestos, podríamos Es llamar. que, es que en realidad en todas yo no sé, yo no conozco ninguna filosofía donde no esté comprendido el concepto de la dualidad. Es básico. La La dualidad, modernidad. la dualidad forma parte de lo que somos, de esta encarnación, de este mundo, de esta existencia. El tema es qué hacemos con esa dualidad. O sea, la dualidad, el juego de la dualidad es el que nos permite en ese juego especular poder ir integrando lo que ha quedado afuera. Y Carl Jung hacía referencia a la proyección y decía que la proyección, cuando proyectamos algo propio en el afuera, ¿no? Que la proyección es algo natural, porque no somos dioses y no somos el gran espíritu, somos individuos y justamente nuestra dinámica de evolución vamos observando en el afuera aquellas cosas que nos permiten integrar lo propio y crecer como individuos. El tema es si yo me planto ante el otro diferente y lo que hago es querer destruirlo. Ese es otro tema. Pero si yo me planto ante el otro diferente y lo reconozco, lo respeto, lo veo y puedo discutir y puedo confrontar ideas, digamos, estamos hablando de opuestos complementarios. La vida está llena de opuestos complementarios. El problema es cuando yo quiero eliminar aquello que considero opuesto a mí. Claro. Lo estoy negando en mí misma. Sí, sí, es la historia del relato de civilización y barbarie. Sí. Ese no aceptar al otro, en clara visión de no aceptar la propia barbarie, ¿no? Porque es algo que Sarmiento era bien bárbaro, Exacto. ¿no? Como fundador. Está bien, no había psicología en ese momento, no estaba tan en boga esto, pero uno diría, estás proyectando, ¿viste, Faustino? Capaz que lo podés querer también No al había auto y al... psicología, pero el amor es algo muy viejo, Olmo. O sea, con Pero un quiere poco decir de Sí, corazón y pensarlo. amor. no, pero digo por la cuestión de verlo así, con ese concepto, ¿no? De decir, estás haciendo esto, pero sí, claramente faltaba amor en Pero en esa está relación. bueno ese ejemplo de civilización y barbarie como para llevarlo bien a una genealogía ahí, del origen, pero está bueno también considerar cómo hoy en día esta intolerancia ante lo opuesto o ante la alteridad se expresa tanto en los progresismos globalizados, hoy en día con el auge, porque fue el auge de la cancelación, después hubo quizás una merma por suerte, pero Ay, digo, se esto se expresa en los progresismos. entrecortó, Johnny, se entrecortó, Ah, repetí, por favor. no, decía de cómo se expresa esta intolerancia ante lo distinto en los progresismos con la cuestión de la cultura de la cancelación y como contracara de esto, digamos, ¿no? Y en dialéctica con esto, el surgimiento de nuevas derechas con discursos abiertamente fascistas, Mm, directamente. mm, mm. Motosierra. La motosierra como símbolo de también de esa resentimiento, ¿no? Ese resentimiento por quien está en el Estado, quienes trabajan en el Estado, algo que también es interesante para pensarlo en términos sociológicos. Ujú. Y pensaba esto, ¿no? Como en los dos registros también se da una exclusión del otro, ¿no? Tanto en los progresismos globalizados como en las nuevas derechas se da una forma de exclusión del otro. Que en el caso del progresismo globalizado, de los progresismos globalizados es cuando yo estoy cómodo en mi lugar en el Estado, digamos, y bueno, y ante el otro que la está pasando mal, no acciono, digamos, ¿no? A muchos por ahí lo habrán pensado, se ha reflexionado en términos de lo que pasó en la pandemia, la cuarentena,
¿no? Están en el Estado, siguieron cobrando, no había problema, pero la gente que se le cortó el laburo, bueno, hubo una diferencia ahí. Eh, Claro. pero entonces, en el progresismo se da esto, ¿no? Se da esto de podríamos decir, de la exclusión del otro, o que no quepamos todos en esa mesa. En las nuevas derechas se da el resentimiento, ¿no? Ante el otro que pudo estudiar en la universidad, o ante el otro que pudo conseguir un trabajo en el área del Estado, bueno, el resentimiento frente a ese. Bueno, ahí se alimentan como dos bandos. Que a diferencia de los progresismos, los procesos nacionales y populares, como sin ir más lejos, como también lo planteó Néstor Kirchner en Argentina, tienen esa capacidad de justamente cubrir las necesidades materiales, y no solo eso, digamos, ¿no? Poder realmente generar algo mayor, en mayor medida integrador, no solamente en términos económicos, sino ideológico-culturales también. Sí. Claro, Y lo totalmente. Lo loco, cultural es fundamental. sí, Lo con lo loco que cultural esto es ya fundamental. paso la palabra, que la reflexión es que cuando se consolida un proceso nacional y popular en la Argentina, se sostiene. La única manera que tiene para bajarlo es con dictaduras, y hasta ahora no, digamos, en este momento Argentina no está para dictaduras, queremos creer. Entonces, yo creo que en la medida de que Massa se decida por esa transformación, de la cual vos me estás hablando también en el eclipse, que le da ahí en su carta natal, y vaya Sí, por esa línea que parece que sí. pero ahí tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, yo referencié eso para que veamos desde el punto de vista simbólico y además desde el punto de vista sincrónico cómo ocurren algunas cosas. Pero no podemos hacer un diagnóstico a partir de eso. O sea, no podemos predecir el acontecimiento, no corresponde. Es sumamente peligroso eso. Lo único que podemos hacer es observar, estudiar, o sea, astrológicamente, pongo el ejemplo de cuando hacemos una carta natal. Vos estás delante de una persona y de pronto ves que algo se activa y que es una configuración bastante fuerte. Podés ir años atrás y preguntarle a la persona en tal fecha cómo viviste, cómo atravesaste ese proceso, ¿sí? Porque eso es lo que nos sirve, el poder estudiar la historia, hacer un paralelo con la astrología y decir, bueno, cuando Plutón pasó por Capricornio hace 250 años, las monarquías cayeron. Ahora volvió a pasar Plutón por Capricornio y de pronto hubo un cuestionamiento del patriarcado muy importante, etcétera, y todo lo que mencionamos antes, ¿sí? Pero no es que podemos predecir, no nos da el cuero para eso. Tenemos que ser muy humildes en relación con ese tema, ¿no? Claro. Totalmente, Cris, y apelar a todas las herramientas ahí, astrología, sociología, todas las herramientas, psicología, todo lo que se pueda para... Sí, Es eso, el análisis sobre la marcha. Estoy de acuerdo con vos. Sí, sí. sí. Porque además es lo mismo que, bueno, ahora, digamos, es absolutamente popular el tema del chamanismo, ¿no? Todo el mundo, todos experimentamos con ayahuasca, con hongos, hacemos algo vinculado con el chamanismo. Ahora, una cosa es empezar a incursionar en ese mundo y otra cosa es lo que se llama chamanismo. Claudio Naranjo tenía un concepto que a mí me resulta brillante de qué es un chamán. Él dice que un curandero o una curandera, cuando son personas de sabiduría, son chamanes. O sea, hace falta la sabiduría para ser chamán. No es suficiente con que yo sepa preparar una medicina o haga algunas cosas. El chamanismo es algo demasiado, la chamán es algo demasiado serio. Es un pope, es un papa, es el gran padre y la gran madre. No, y todo el mundo ahora parece que se dice chamán o chamana, ¿no? Y se toma todo a la ligera. Está bien, tiene como, es bastante paradójico, ¿no? Porque por un lado
se ha popularizado, lo cual hace que todo el mundo tenga acceso a otra mirada, a otro conocimiento, a la maravillosa medicina sagrada que nos ofrece la Madre Tierra. Porque ese es el otro tema, ¿no? O sea, ¿por qué fue tan prohibida y por qué es tan atacada? Porque no es medicina de laboratorio, es la energía femenina, la energía de la Madre Tierra, que nos alimenta con lechuga, con lo que sea, y también con medicina sagrada, ¿no? Está buenísimo, pero también tenemos que ser muy cuidadosos, no banalizar. Es la sociedad de la banalización, se banaliza todo. Sí, también hay procesos ahí de turismo alucinógeno, de aprovechamiento de mercados, de exotización. Y para mí estaba muy bueno lo que charlábamos antes de las dos cosas, porque lo que pasa más comúnmente es que esas cosas se consumen, esas cuestiones culturales, ancestrales, rápidamente alguien las pasa a un libro o se arman los puentes para que eso sea compartible y también consumible en algún aspecto, pero no se discute la integración de los pueblos originarios en el sentido de sus derechos, el respeto a su tierra, ¿no? La integración como diciendo, bueno, imponerles un modo de vida moderno, pero o que eso fuera, sino la cuestión de, bueno, son tan personas como nosotros y merecen que tienen demandas económicas y tienen demandas sociales y esas cosas también tienen agenda, ¿no? Esta cosa del respeto al ideal cultural. Y en ese sentido quiero resaltar algo que es algo que la modernidad hizo siempre, que es exotizar distintas culturas y usarlo para idealizarlo, ¿no? Para romantizar. ¿No? Porque hay una pata de la modernidad que es la romantización, ¿no? La atracción romántica. La tecnología está mal, entonces voy a idealizar una fase del pasado. Digamos, es el otro péndulo de la utopía, de la tecnotopía. Entonces, en cierto modo, creo que hay mucho de eso pasa. Y creo que en Argentina es muy importante esto porque esto de poder integrar las dos cosas, porque bueno, para mí en el gobierno de Alberto se vio mucho eso, se vio que se descuidó mucho la cuestión económica real y se le dio un lugar a cierta agenda político-cultural y eso generó una reacción, porque no porque la gente sea, digamos, conservadora, sino por una cuestión de decir, che, no, yo no estoy pudiendo tener las cosas básicas y están hablando de otras cosas que a mí no me parecen relevantes. Y eso genera la idea de la hipocresía, de que el que está gobernando lo está haciendo con una vara donde por un lado parece reprogre, parece, viste, muy ayornado, y por otro lado no está dando lo que hace falta para que el pueblo viva bien y decida hacer lo que decida hacer, ¿no? Con su culo, con su familia, con lo que sea. Y eso. Perdón. Cris. No, dale, Cris. No, les quiero comentar algo y ver qué opinan, ¿no? Porque me parece que las constelaciones familiares es una herramienta muy, muy interesante. Estoy haciendo la formación también en constelaciones. Y dos cosas ahí. Por un lado, vi uno de los trabajos de Bert Hellinger, donde se hacía referencia al caso de una mujer y sus antepasados de un pueblo originario, y él terminó comentando que, porque había problema con las petroleras, terminó como con un comentario que lo nuevo, que esa comunidad debe abrirse a lo nuevo, y lo nuevo es dejar entrar a las petroleras. Entonces, sí. Esto me pegó muy fuerte por mi relación con las comunidades en Ecuador, ¿no? Que justamente han tenido muchos problemas por las petroleras. Y yo digo, ¿cómo un personaje que yo la verdad que lo respeto mucho y me parece que es una maravilla la herramienta que construyó de constelaciones familiares, una persona muy sabia, de pronto con una conclusión así, ¿no? Después también me encontré con otros comentarios que de pronto se me atraviesan, ¿no?
Y, y yo creo que es importante dejar de buscar maestros y maestras, ¿no? Que Claro. es bueno estar abiertos a las enseñanzas de gente bueno, que tiene una historia, que se ha preparado, ha estudiado, ha trabajado determinadas herramientas y que nos permiten pensar, reflexionar, aprender y crecer. Pero dejar de seguir buscando maestritos y maestritas, ¿no? Ahí soy muy de Krishnamurti, ¿no? O sea, no me gusta y además tengo mucha desconfianza de cuando se autotitulan chamanes, maestras o maestros, ¿no? Descreo bastante de eso. Entonces, Sí. estar con los ojos abiertos, estar con todas las antenas bien dispuestas, ¿no? Cuando escuchamos a alguien. Sí. Es como que se da esto, Cris, de la decisión de ciertos registros. Pienso en la cuestión Total. del desarrollo del medio ambiente, ¿no? Hay también una tensión creativa que en estos tiempos está muy, muy presente. Y después, bueno, yo creo que esto se da en un montón de registros, ¿no? De ciertos contrarios que no parecía que no se pueden conciliar. Hay mucho también en el New Age de esta cuestión del culto al individuo, ¿De qué, Johnny, ¿no? Y perdón? cómo... Johnny, Se cortó. ¿Cómo dijiste, Johnny, primo? Sí. ¿No es? ¿De qué? no, casi no se te ve y se entrecorta un poco. ¿Podés reubicarte mejor? Ah, sí, puede ser por la Te señal. quedaste sin luz, primo. Te paso a buscar Ahí que tenga va. más luz. No, la No, para cuestión que de ciertos... se entrecorta un poco. Ah, bueno. Espera que... A ver. Olmo, a vos tampoco creo que te escucho bien. A ver, habla, Ahí Olmo. Johnny se está cargando. Justo alguien dijo, Ah, hay bien. mucho New Age liberfacho. Sí, Johnny sabe de eso. Lo estuvo chequeando la existencia de eso. A ver, primo. No, todavía se escucha medio mal. Está cargando el video de vuelta. Ah, bueno. Yo te veo como No. desbrumear. Sí, sonidos confusos. Sonidos confusos. Bueno, no sé si se escucha, Y más o menos. capaz que vos me escuchás mal hoy, ¿no? Ahí Cristina, está, ¿vos cómo ahí escuchás? está, ahí está. No, ahí está. Ahí se, claro. No, pensaba en cómo se da quizás esta decisión de ciertos registros. En New Age se da esto de la transformación que se limita a lo individual. O sea, hay una especie hay una incorporación de la espiritualidad, pero por ahí en muchos registros se tiende a reducir a lo individual, la transformación, que eso después se presta para ser recuperado por ciertos registros ideológico-culturales también. Eh, y por el otro lado se da también en la política una cuestión de limitar la transformación a lo colectivo, ¿no? Encendiéndolo también de la dimensión espiritual. Sí. Entonces, a mí me parece que también, digamos, una de las características del progresismo, los progresismos globalizados en nuestros tiempos, es que son hijos de la modernidad, y aparece esta cuestión, digamos, ¿no? De desmerecer lo espiritual, que también está presente en el marxismo más ortodoxo, más materialista. Y entonces, como ahí resulta necesario integrar ciertos registros que fueron escindidos, las dinámicas de transformación colectiva con las individuales, que en realidad, en el fondo, lo que hay que hacer es romper con la ilusión de separación, ¿no? Partir de nosotros, que es comunitario, partir de la relación, ¿no? Vemos cómo también, no solo es una propuesta de las espiritualidades, sino que las ciencias también vienen convergiendo hacia el relacionismo ontológico, ubicar la relación en el centro, el entre, y no el ente, como punto de apoyo, ¿no? Y me parece que ahí es muy interesante esto, porque claro, es integrar la espiritualidad, pero no de una concepción neoliberal, sino integrarla justamente
Integrar política y espiritualidad. Y Johnny, me parece que ahí también hay una... Sí, fíjate que vos hiciste mención a algo que es muy interesante desde el punto de vista astrológico. Hablaste de la New Age, que es la nueva era. En realidad, el movimiento de la nueva era, que comienza en la década de los 60 y antes también, eh, ha hecho aportes maravillosos desde el punto de vista espiritual, de la psicología, la Gestalt, ¿sí? Pero hay mucha gente que toma la nueva era, la era de Acuario, y a su planeta regente, a Urano, que si bien nos hace hacer cosas medio locas, en realidad la energía de Acuario y de Urano es una energía de ruptura de algunas situaciones, pero en función del crecimiento colectivo, de la humanidad con mayúsculas. Claro. No es una energía individualista, es una energía que apunta a la igualdad, que apunta a la solidaridad, que apunta a la justicia, que apunta a la ciencia, pero en términos personales, la energía de Urano y de Acuario nos puede hacer acciones que parecen como muy individualistas. Entonces, hay gente que se embarca en ese camino de búsqueda espiritual, pero desde un lugar muy individual y elitista, más saturnino que uraniano. O sea, somos los elegidos, somos las elegidas, ¿no? Nosotras somos las evolucionadas. El otro día vi un anuncio también que hacía referencia a la élite de no sé qué, pero de un grupo espiritual, y hablaban de élite. Digo, ¿cómo pueden darse la mano estas dos palabras, ¿no? Claro. Cuando el espíritu es algo inconmensurable, no lo podemos, y están hablando de élite. Claro. Entonces es cómo nos apropiamos de las palabras, cómo nos apropiamos de algunas cosas, ¿no? Bueno, vos lo decís, y Johnny es muy conocido por en las marchas saumarse con el humo del choripán, ¿viste? Hablando de integración, ¿no? Hablando de esto, de las prácticas en las cuales, ¿no? No, pero yo lo digo porque es importante, porque vos me lo decís, yo también otras veces recorrí justo unos espacios donde pasaba eso, ¿no? Gente hablaba de experiencias, de retiros, y era como algo, che, pero eso no pueden hacer 5 locos, o sea, están con demasiadas comodidades, y además había esta cosa de luego volver a una realidad a las que se les generaba rechazo, ¿viste? Entonces era como, che, pero uno tiene que caminar con estas cosas, ¿no? No es que, bueno, voy, me elevo, ¿viste? En un lugar, en el vacío. Pero bueno, ahí pienso mucho en... El otro día hablábamos justo con los pibes de la Casa del Niño, unos salteños que también les gusta hablar mucho de estas cosas y también de peronismo. Sí, y hay una cosa que hablábamos... Laura dice, mortal el sahumo del chori. Hay que practicarlo, a ver cuando hay una plaza para hacer eso. Va siempre. Y había una cosa que era esto de guarda, que las generaciones que edificaron la resistencia peronista no habían leído profundamente tampoco a Perón, o sea, porque hoy tenemos las obras, hoy te cruzás en cualquier, digamos, en cualquier librería y te puedes agarrar todos los tomos de toda su literatura. Pero en ese momento era difícil acceder a eso, porque había sido perseguido, porque habían sido quemados, te llegaban cosas por correspondencia. Entonces ellos decían, hay mucho que rescatar en la doctrina sobre la integración, sobre la idea de cómo vivir en colectividad y cómo organizarse políticamente colectivamente, que nunca fue realmente puesto en práctica, ¿viste? No podría hacer esa doctrina un baluarte, pero sí de ir a mirarla con cara de guarda, que esto parece viejo, pero en realidad nunca fue digamos, nunca se lo pudo seguir mucho, porque pasaba la tormenta y había que cuidarse, y tiene muchas claves para el futuro. Yo creo que hay muchas claves que para el futuro... No lo he leído. La comunidad organizada. La comunidad organizada, ¿Te referís? la filosofía. Sí, no.
en la obra de los pueblos también. Hay muchas claves, ¿viste? El registro de la caída en el mundo occidental y también de que el materialismo marxista en algún punto había caído con buenas intenciones en un lugar demasiado rígido. Hay muchas lecturas que en el momento en el que las hace son demasiado acertadas para este tiempo, ¿no? O esta idea de si quiere haber un movimiento de mujeres está bien, y si quiere haber un movimiento de juventud está bien, lo que importa es que tengamos todos la misma doctrina, y la doctrina son principios, son 3 o 4 principios, el de justicia social, independencia económica, soberanía política, que todos pueden seguir, pero no hay una estructura, bueno chicos, todos tenemos que entrar en este cubo, ¿viste? Ahí me dice Vilmes que se me ve poco. Bueno, me voy a cambiar un poquito de lugar, a ver si ahí se me Yo ve un igual poquito sigo mejor. sin verte, hasta ahora sigo sin verte. Te intuyo, te escucho y te intuyo, pero Nos manda no te abrazos desde China el Juli, qué grande. El Juli está en China en este momento, o sea que él está de mañana, madrugó. Julián, Un saludo para Juli que madrugó en China. Julián, Sí, el amigo sí, de... Julián se fue a China con una beca de estudios. Qué lindo. Dijo, sálvese quien pueda, se fue a China. Me contestó el mensaje de WhatsApp, pero no sabía nada, no sabía que estaba en China. Wow. A ver si me quedó algo en el tintero. No, bueno. Está muy lindo. Yo pensaba la cuestión de lo comunitario. ¿Para ahí vas a decir algo más? No. No, esto de la comunidad organizada, nada, lo central de lo comunitario para este proceso que estamos viviendo, esta etapa, y que hay mucho en marcha también en esa dirección. Hay, capaz por ahí desde ciertos lugares, Buenos Aires, por ahí quizás no se percibe tanto, pero hay muchos procesos en marcha a lo largo del país, vinculados, ¿no?, a la economía popular y bueno, muchas cosas que se están transitando que van en esa dirección, y también pienso que, volviendo a esta cuestión de política y espiritualidad, que también hay mucho proceso en marcha de movidas que arrancan siendo espirituales, colectivas y con un potenciamiento de las capacidades de los seres humanos que las integran, sus pasiones y virtudes, y que van teniendo una inclinación hacia la política, ¿no? Movidas que arrancan en la espiritualidad y van teniendo cada vez más puente con lo político, y a su vez dinámicas desde la política, desde las organizaciones, de los movimientos, que van involucrando cada vez más la espiritualidad. Y capaz que uno dice la espiritualidad y capaz que están imaginando reuniones donde prenden sahumerios, pero en realidad fundamentalmente creo que tiene que ver con permitir despliegues sinérgicos del conjunto de potenciales de los seres humanos, ¿no? Permitir esos despliegues sinérgicos, donde estén involucradas las capacidades de los seres humanos en las dinámicas colectivas. Entonces yo creo que hay un poco de todo eso en marcha, digamos, no es meramente uno decir, ojalá que sea así, o se haría esto, como dice Cristina, no es de la noche a la mañana, no es que el pasaje a este nuevo tiempo es tal día, no, son procesos de larga data. Y bueno, en relación a lo que decía Olmo, yo lo vinculo con esto, ¿no? Como que bueno, hay procesos en marcha en esa dirección. Totalmente. Fíjense Sí, que yo sumaría al menos las comunidades que yo conozco en Ecuador de pueblos originarios, ahí la espiritualidad y la política conviven. Claro. Es gente común y corriente, podríamos decir, que necesita comer, dormir, trabajar, que por ahí pasa hambre, y al mismo tiempo comparten medicina sagrada cada 2 días y tienen una conexión con la naturaleza, o sea, viven en un estado de comunión, Claro. pero tienen también problemas políticos serios. Lastimosamente no tenemos esa posibilidad, ¿no?, de concebir esa unidad. Estamos siempre pensando, nos han taladrado tanto la cabeza desde el modelo patriarcal que nos han llevado a creer que la espiritualidad es algo contradictorio con lo material.
nos han llevado a concebir nuestro cuerpo como algo pecaminoso, como algo, lo mismo en la concepción de la mujer. Realmente, si queremos hablar de grieta, esa es una verdadera grieta, ¿no? Entre lo que es la energía masculina, desde la concepción patriarcal, ¿no? Donde todo tiene que ser la espiritualidad, pero que me desarraiga esa espiritualidad que me lleva a elevarme y a sentirme cerca de Dios, y después cuando bajo a la tierra me peleo con el vecino de al lado. Sí, Mientras sí. que la concepción actual estamos viviendo otra cosa, estamos respetando lo que es la materia, la madre tierra, nuestros cuerpos, la energía femenina. A mí me parece que esa es realmente la luz de la nueva era, ¿no? Una mirada más integral, ¿no? Donde no esté todo tan separado, ¿no? Ni estemos todos tan separados. Yo retomando la cuestión de la agenda política, me parece importante resaltar que salió esto de los lotes acá en Argentina, ¿no? Del reparto, que eso para muchas comunidades campesinas y para muchos sectores es fundamental. Es fundamental. Quizá no se expresó todavía lo que eso significa, pero es realmente algo que puede ser tremendo en lo que produzca y en lo que potencie las experiencias comunitarias y muchas economías y formas de vida que ya existen y que están caminando, pero que bueno, que desde el Estado hay que potenciarlas y hay que generar las cadenas para que eso sea esas economías que están vistas para el cuidado y para, digamos, el consumo, y no la especulación, y no toda esa otra, ¿no?, economía del enriquecimiento de pocos, se potencie. Y creo que además es importante porque, bueno, vos decías esto, Cris, de que hay en algunos lugares como la naturalización de que la modernidad es lo nuevo, y esta clase de experiencias para mí lo discuten desde lo práctico. Discuten que el horizonte sea ese, ¿no? Que el único horizonte posible sea ese. Y, y bueno, un poco está pasando. Y creo que también tiene que haber ahí, a nivel ideológico-cultural también, algo de la identidad argentina que tiene que replantearse. O sea, hay una cuestión con el peso de la urbanidad. Somos un país que tiene el 93% de la población viviendo en grandes ciudades, y eso genera dicotomías muy grandes dentro de la población, y también habla un poco de nuestra historia en relación a los pueblos originarios, y algo ahí que, si bien hay un montón de experiencias de movilización que están teniendo otro protagonismo político, no está resuelto. No está resuelto a nivel movimiento y en los movimientos sociales cómo se articula ese horizonte común. Ni siquiera están los espacios para discutirlo aún, ¿no? La realidad es que el imaginario que más domina en el peronismo es un desarrollismo parecido al que había en el 60-70, con algunos leves ajustes, pero ese es el imaginario más común. Y es un imaginario que no contempla estas otras experiencias y estas otras agendas políticas. Así que creo que ahí también hay una integración que tiene que darse, sin duda. Muy interesante. Yo, para pasarle la palabra a Cris, se me venía bueno, aparece de nuevo esta cuestión del potencial, ¿no? De todo lo que ha generado el feminismo, esa transformación que nos invita a esta integración de los opuestos, ¿no? Opuestos que en realidad no son contradictorios, sino que son coincidentes. Hay que encontrar ese punto exacto donde convergen. Y se me venía la pregunta, ¿no? En relación a la cuestión de la carta natal argentina, que en un momento vos, Cris, querías también, estaría bueno que nos hagas una mención al respecto, porque claro, eh, siguiendo eh, la cuestión de la fecha, el 9 de julio,
Argentina es Cáncer, ¿no? Que ahí estaba la cuestión de lo lunar también, lo linkeo con eso. Y bueno, yo tenía esta hipótesis, digamos, ¿no? Que lo he debatido a unas personas, que tomando la fecha de referencia 25 de mayo, da que Argentina es Géminis, y recuperando la cuestión de los dualismos o la dualidad, bueno, aparece también ahí, ¿no? Como unos nexos, y cierta oportunidad también de Argentina de integrar tanto lo solar como lo lunar, digamos, lo masculino y lo femenino, eh, las luces de Europa con la sabiduría de los pueblos originarios, el potencial del mestizaje, ¿no? El mestizaje, la integración de los opuestos, que quizás también se puede representar con el arquetipo de Mercurio. Esa es como una hipótesis, pero yo quiero escuchar la tuya, Argentina, carta natal de Cáncer, bueno, y este momento, ¿no? Este momento, o bueno, o lo que tengas para compartir. Yo lo que te propondría es que si te interesa, que sigas investigando. O sea, como antes te había dicho, cuando se levanta la carta natal de un país, está basado en el día, el momento de su independencia, donde se declara independiente. Que es lo mismo, es un paralelo al corte del cordón umbilical. Y hacemos la carta natal de una persona cuando se corta el cordón y empieza a respirar y por su propia cuenta, ¿no? Entonces, en el caso de un país es lo mismo. Y lo que tiene la carta natal de Argentina en relación con esta dualidad, el principio solar y lunar, es que fue en una luna llena, o sea, el sol en Cáncer, pero la luna en Capricornio. Y la luna representa el pueblo en la carta natal de un país. Y una luna capricorniana es una luna bastante sufrida, pero que también tiene mucha resistencia y es muy trabajadora. ¿Sí? Pero el sol en Cáncer, en cambio, digamos, busca más me viene el calorcito, la familia, etcétera, ¿no? Y, y me llamó la atención que que es una carta progresada, o sea, se hace una carta natal y después hay un sistema predictivo que se llama progresiones secundarias. Un día equivale a un año. O sea, si vos naciste el 8 de mayo, yo miro en efemérides el 9 de mayo y ahí veo tu primer año de vida. El 10 de mayo, tu segundo año de vida. Bueno, en la carta natal, en la carta progresada de Argentina, que les conté antes al principio, que tiene el ascendente, está en Tauro, el ascendente justo sobre el sol de Sergio Massa. Bueno, algo en relación con eso. En general se dice que la persona que tiene el ascendente en un signo se siente muy cómoda con la persona que tiene el sol en ese signo. Entonces, si Argentina hoy se siente muy cómoda con el ascendente en el signo de Tauro, con la persona que tiene el sol en Tauro, como Sergio Massa, y que además está en el mismo grado, eso me llamó mucho la atención. Y que además estamos ante una luna llena de nuevo en la carta progresada de Argentina. Está la luna en Leo y el sol en Acuario. Como el 9 de julio, ¿sería? Como el 9 de julio de 1816, exactamente. De nuevo una luna llena. Y no es la única que se hizo desde ese momento, ¿no? Pero justo, digamos, levanto la carta progresada ahora y me encuentro con eso, ¿no? Pero siempre esto se mira en términos son complementarios, no necesariamente significa una pelea del pueblo con el gobierno. El sol representa el gobierno en una carta de un país y la luna el pueblo, ¿no? Entonces,
se trataría, la luna está con muy lindos aspectos, pero bueno, va a seguir de largo, eso no es tan importante. Pero en la carta de Sergio Massa, que tiene el Sol en la casa 12, si la hora es correcta, ¿no? Tiene su Sol un trígono a Júpiter y se hace justo el eclipse sobre su Sol en trígono a Júpiter. Así que me parece que, no sé, es un año, cuando uno cumple años... Pero ahora, ¿eso qué quiere decir? que, y tiene la luna en Escorpio, en oposición al Sol. Él también nació en una luna llena. La luna en Escorpio y el Sol en Tauro. Un Sol Júpiter, cuando tenés el Sol en contacto con Júpiter, es, digamos, se acerca bastante a lo que sería un Sol sagitariano, porque Júpiter rige Sagitario. Entonces, es una representación, una energía masculina, también vinculada con la figura del padre y la propia identidad, que es bastante expansiva y está buscando siempre crecimiento, es muy optimista, etcétera, ¿sí? Entonces, que justo la luna le esté cayendo ahora sobre el Sol y activando también a Júpiter, en general se puede pensar que es un buen aspecto, como que trae buena... Y es una energía, la del eclipse de luna, para los próximos 15 días. Los eclipses de Sol son 6 meses. Tuvimos un eclipse ahora de Sol en Libra, que va como generando una especie de escenario para los próximos 6 meses. Pero el eclipse de luna empieza a sentirse un poco antes y para los 15 días posteriores, no sé, y medio se me cruzó también si Milei no irá a bajarse finalmente, ¿no? Porque es como, sí, vieron que estuvieron haciendo mucho, hubo muchos comentarios de que por ahí Milei se bajaba o etcétera. Sí. Bueno, Pero queda registrado esa, Sí, esa se lo puntita. ve muy afectado últimamente, ¿no? Se ve como que hay una... que en su exposición pública ha ido entrando en grado de estrés y de que se visibiliza. Hay que tener cuidado de no patologizarlo, pero se nota que es una persona que está bajo presión, a diferencia de otros momentos en los que era muy histriónico, ¿no? Sí. Yo noto lo que otra compartís. ¿Cómo, Yo noto lo que compartís. No, que noto lo que compartís, que claro, volvemos a la premisa que indicaste vos, que es, no hacemos diagnóstico, no hacemos futurismo, no es algo determinativo, es algo orientativo, digamos, no son herramientas con las cuales uno se puede valer para reflexionar colectivamente en el mundo de hoy. Lo diría de otra manera, que este eclipse le es muy favorable a Massa, no lo dudo. Va a estar emocionalmente muy bien, etcétera. Eso sí lo puedo aseverar. No sé, en realidad me faltaría hacer su carta progresada para ver si hay algo nuevo, ¿no? Pero esa luna que cae sobre su Sol en trígono a Júpiter en general es como de euforia, de optimismo, de esperanza, ¿sí? Él al menos va a estar así. Después, a qué se deba, no lo sé. Bueno, buenísimo. Yo te hacía ese preámbulo para poder también identificar esto, de que habría cierta afinidad en las descripciones, por lo que entendí, de las descripciones astrológicas que fuiste haciendo, de que puede haber cierta afinidad en que Massa sea una figura que permita una expansión. Nombraste un momento la cuestión de un regente en Sagitario, no me acuerdo en qué planeta, pero aparecía esto de la en Júpiter encima, bueno, No, algo agarro. ya, lo otro, no sé, lo otro que te puedo decir es que Plutón, ahora que estoy viendo la carta de él, porque no la estudié, solo estuve viendo así medio por arriba, si la hora de nacimiento es exacta, Plutón está ingresando ya este 2023, volvió y ahora ingresa definitivamente en su casa 10, que es la casa de la vida pública.
Es un cambio radical en lo que es su rol público. Pero esto puede ser tanto que sea elegido presidente como que lo que él vivencie, o sea, va a pasar, es evidente que ya está en otro lugar en su vida pública. No, lo que no puedo decir es si es por todo lo que vino haciendo como ministro de Economía y ahora como candidato a presidente, o además va a ser presidente. No lo sé. Claro, pues yo la sensación que tengo es que después de las PASO, que él definitivamente se notó que agarró la batuta, Ujú. si bien venía siendo ministro de Economía, agarra la batuta general después de las PASO con ese resultado, y se notó, digamos, ¿no? Se notó mucho la iniciativa, la capacidad de escucha, eh, en esto de recuperar propuestas del sector de Grabois, con lo de las tierras que nombraba Olmo, Sí, sí, y y las medidas que sacó, ¿no? Todas las medidas que sacó, fundamentales, recuperando una que inclusive venía del kirchnerismo, ¿no? La quita el impuesto a las ganancias. sí. eh, entonces, uno, entendiendo que la política también es devenir, ¿no? Y que uno tiene que, de alguna manera, ahí prestar atención a estos indicadores, uno podría decir, bueno, esto podría llegar a ser señal de que efectivamente quizás Massa, puede ser, no lo sabemos, sea una persona que de ser presidente, si él realmente está buscando pasar a la historia, como Néstor, o más, o menos, no lo sé, eh, el tipo realmente vaya a hacer cosas que expandan, digamos, ¿no? Que expandan el horizonte, que realmente pueda llegar a generar un montón de cosas interesantes. No lo sabemos. No, Pero si uno observa estas medidas y esta iniciativa y lo que él está transmitiendo en su propuesta de unidad también, bueno, podría llegar a ser. mm, Y hay una coincidencia desde lo astrológico, además, ¿no? Tenemos esta intuición a partir de un análisis político de esta coyuntura, de algunas variables, pero en lo astrológico también tenemos estos indicadores que vos nos estás compartiendo, Cristina, sí, ¿no? pero yo solo estoy señalando algunas coincidencias importantes que hay. Yo no sé cómo va a ser él como presidente. Sí, Eso perfecto. sí, tendría que estudiar mucho, mucho más, o sea, y solo fue que busqué la carta de él para ver qué onda y me encontré con esto, ¿no? Y la carta progresada de Argentina. No da como para aseverar nada, al menos no desde mí, ¿no? No, eso quedó clarísimo. Yo era simplemente poder indicar esa sincronicidad o esa afinidad. Ujú. Y esa Hay que ver qué esperanza sucede. también. Y esa esperanza. Y la esperanza. Sí, no, porque además cuesta, hay algo real que es que, si bien se viene haciendo una campaña tremenda y una militancia, eh, digamos, de una iniciativa tremenda desde muchos lugares, eso hay que felicitarlo, y yo creo que se lo reconoció, porque mucha gente se activó y mucha gente empezó a hacer desde el lugar donde estaba, y eso es muy valorable y además evidentemente tiene una efectividad. Yo no dudo de que hubo medidas y señales muy buenas desde el gobierno, pero por lo menos hubo mucha red de, che, hay que salir a hablar, que hay que decir, hay que, desde Ujú, los sí. lugares, y eso fue tremendo, pero también es cierto, y creo que pues también yo dice estas cosas, que cuesta ver en la figura de Massa, por lo menos en lo que viene más del registro más o menos de izquierda, o más del peronismo más progresista, o de cierta visión, de tener cierta esperanza con que va a ser algo bueno, es más como, bueno, esto detiene a Milei, eh, y lo otro veremos, ¿no? Y yo creo que está bueno, si bien tener ese cuidado, porque creo que además hay que ser desconfiados en la política por método, también ver esa esperanza de que por ahí una cosa era Massa y otra cosa es Sergio Tomás, como lo hemos rebautizado, Ujú. y cumple otro rol, ¿no? Los personajes tienen su desarrollo y dan vueltas y nos pueden sorprender, y hay que también saber dejarse sorprender y aceptar, ¿no? Porque eh, es parte de los procesos, ¿no? Si Yo, no, sí, eso. yo considero que, digamos, con Massa si gana, hay posibilidades del campo popular de ir marcándole la cancha si no procede adecuadamente, podemos decir. Ahora, si gana Milei, no hay tutía. No hay tutía. Es la destrucción total. Sí, sí, vamos a Ese, atajar penales. Vamos a. sí. No hay tutía.
Interesante. Vos sabés que a mí me pasó hoy en un debate, si medio virtual, alguien me tiró un carpetazo de Massa, digamos, ¿no? Del Massa que hemos conocido este, hasta antes de ser candidato, o en realidad ya hay que ver, digamos, ¿no? Dónde se genera la ruptura con Massa, porque fue a China a negociar y salvó las papas, digamos, en esa movida, pero digo, más allá de eso, me tiró un carpetazo de Massa, ¿no? Obviamente cuando Massa estaba más alineado con los balcones, cosa que ahora los nombra con una soltura que voy a decir, ah, si me lo está nombrando así, bueno, algo pasó. Claro. Pero digo, me refiero a que tipo estaba alineado con los Yankees, Ujú. eh, bueno, quizás no sabemos si lo sigue estando, ¿no? Pero digo, venía en esa, este, pero bueno, también el tipo fue tomando otros posicionamientos, relaciones que comentaba de China, y bueno, estamos viendo, digamos, ¿no? Estamos viendo, pero al parecer se para más con los BRICS que con la OTAN. No le queda mucha salida a Argentina, si quieren cambiar un proceso realmente de largo plazo, es con los BRICS, eh, Sí. o más del lado de los BRICS, tampoco subordinarse a China, digamos, ¿no? Tampoco es esa, Mm. me parece. Eh, pero bueno, pensaba eso y cuando le voy a responder a la persona, digo, bueno, ¿le puedo argumentar o puedo arrancar con algo más para bajarle el tono? Le digo, mirá, a Massa le gusta Arjona. Te lo voy a responder con una frase de Arjona. Es si el pasado te enseñó a besar así. Eso obviamente fue un chiste, pero digo, bueno, esto, ¿no? No sabemos bien, no tenemos certezas, pero sí, prestando atención al devenir, a lo que viene siendo, yo creo que sí, también hay indicadores para, para tener esperanza. Ahí Oscar Rodríguez dice, yo creo que algo importante a tener en cuenta es que hoy por hoy Massa nos permite principalmente cerrarle el paso en las urnas a la ultraderecha que busca un estallido. Y ese es el tema, es eso, Mm. es eso, sí. Sí, la derecha está logrando cosas increíbles en los alineamientos, no solo políticos, sino mediáticos, ¿no? Estamos viendo cómo ahora, de este lado, digamos, están pasando, viste, La Nata, Fabio Checopar, digamos, gente que realmente, Yo no entiendo, sí, eso sí no lo entiendo, eso sí no lo entiendo. No sé por qué se están reacomodando con tanta urgencia, con tanta premura. Claro. ¿Qué es lo que se están viendo venir que pasa que estará Milei, si gana pasando? Milei, Ah, otro dato, porque les iba a preguntar, ¿estará pasando algo en la justicia que se están reacomodando tanto? Y sí, y les aclaro que Plutón ahora que vuelve a avanzar sobre Acuario, a principios ya del 2024, Plutón entra definitivamente en Acuario y le hace una cuadratura al Júpiter natal de Argentina que tiene que ver con la justicia. Argentina tiene el ascendente al final de Libra y en el primer grado de Escorpio tiene a Júpiter, que tiene que ver con el poder, con las leyes, etc. Cuando empezó toda la movida feminista muy grosa en Argentina, tuvo que ver con que Urano, desde Tauro, al ingresar a Tauro, empezó a activar ese Júpiter. Y ahora tenemos a Plutón ingresando en Acuario. Así que vamos a tener novedades con respecto a las leyes y a la justicia. Sí, eso también para el 2024. bueno, eso también quizás explica, también es un argumento que se dice dentro de la militancia, del campo nacional y popular, de que Macri, con lo que está haciendo, se está cuidando el culo también, ¿no? Y está cuidando el culo de un sector muy reducido, que de la, digamos, ¿no? De Argentina, está más afuera que Argentina que adentro, este, pero digo que se podría llegar a beneficiar con una gestión de Milei. Por eso también explica que muchos Sí, ven que estén cruzando, digamos, ¿no? Cruzando para este lado sí. y Claro. que evidentemente Massa está logrando expresar una unidad muy amplia, eh, creo que comparable en el tiempo reciente solamente con Néstor Kirchner, en el primer tramo de su gestión. Ujú. Eh, Sí. pero me parece que eso es re interesante para, digamos, ¿no? Para observar en relación a esto que estás compartiendo, Cris. Sí. Porque cabe la posibilidad de que también
este gobierno de unidad pueda justamente ir por todo aquello que no fue la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Y ahí aparece la cuestión de la justicia como algo muy de raíz. Sí. Eh, Algo hace prometido poco, y no cumplido por el gobierno de Alberto Fernández. claro, hace poco reprimió la reta al Malón de la Paz, por Sí. ejemplo, y estos tipos son tan siniestros que esas cosas las piensan también para eh, generar una especie de desviar la mirada, digamos, ¿no? Digo, también como saco, digo, interpelar a aquellos tienen mano dura, para que se hable de eso y que no se hable de que juntos por el cargo haya implosionado por los aires. Entonces, estos tipos son así y manejan ese nivel de impunidad, y eso lo permite también la justicia. Sí. Entonces, evidentemente, si, digamos, para poder generar ese cambio de raíz que implicaría ir por la justicia y un montón de cosas más, se necesita un gobierno de unidad, las condiciones están dadas, el Y un contexto gobierno con geopolítico coraje, y un gobierno con está coraje. Sí. totalmente. Las condiciones están dadas, pero ahí, bueno, hay que ver qué es lo que sucede, pero eh, elijo creer. Sí, yo también. ¿Vos, Olmo? Sí, también. Yo elijo creer. Bueno, Bueno, ¿Algún dato más nos quedó astrológico, Cris? ¿cómo? Con eso, ¿algún dato más que quieras compartir? Así No, no sé si la gente quiere, hay alguien que quiera preguntar algo, es si bueno. tiene, comentar algo, preguntar algo. ¿Ustedes tienen algo, chicos? no, para mí ya dijiste un montón y no quiero. Ah, alguien pregunta Alguien por Israel, por preguntó, Gaza. sí, nombran a Israel Gaza, y alguien también preguntó porque fue el cumpleaños de Milei el día que perdió las elecciones. Ah, es verdad. Ah. El sol Lo que pasa es arriba, que, ¿no? lo que pasa es que no pude encontrar la carta de mi ley con la hora de nacimiento. Por eso la estuve buscando y no la encontré. Por eso no la saqué. No, no, y lo Bien. de Gaza e Israel es un cuchillo en el corazón desde hace décadas. Hace décadas que está eso, Sí. que se revuelve y revuelve, ¿no? Que no reconoce al pueblo palestino, que Israel ha sido tomado por un gobierno de derecha que se olvidó de su propia historia. Es una pena, realmente es una pena lo que está pasando. Y, y nada, más allá de que la guerra en sí lo siento como una especie de la cruz de la humanidad, ¿no? Hasta que no terminemos con la guerra como alternativa para solucionar los conflictos, seguimos crucificados. Sí. Sí, y ya viendo las medidas que tomó Israel, eh, se, se nota que hubo un dispositivo, digamos, ¿no? Acá no se compara lo que está haciendo Israel con lo que hizo Hamas. eh, y bueno, me parece que supieron montar un buen show, y lo que está pasando es gravísimo. Están incomunicados, o sea, dijeron que van a hacer una respuesta proporcional. Y ya midiendo las consecuencias que hay en términos de lo que está haciendo Israel, te das cuenta que para ellos los palestinos no son seres humanos. Porque si esa es su respuesta proporcional, lo que te están diciendo es la vida de un israelí vale no sé cuántas de palestinos, digamos, ¿no? Porque realmente lo que están haciendo no se justifica. Pero no es la Y está, primera vez que impiden que lleguen comestibles a Gaza cuando están cercados. Varias veces ya pasó eso. No, no. Sí, sí. Sí, ahora tomaron
revuelo mediático nuevamente, pero es algo sostenido. Sí. Sostenido. Sí, pero esta ofensiva que volvió a tomar Israel es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte y muy heavy. Es muy heavy, muy heavy. Saben que hasta a Y mí se me ocurrió, a ver qué comentan acá. A ver, así no estamos. Yo creo que hay una tarjeta de crédito, entre comillas, que utiliza Israel a partir del Holocausto. Súper repudiable el Holocausto, claro está. Es importante aclarar que no se trata de antisemitismo, sino de antisionismo, seguro. Sí, 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 sí. absolutamente. sí. Sí, Absolutamente. sí, no es una discusión en el pleno religioso. Además, Es una hay discusión. muchísimos judíos en contra de lo que está haciendo el Claro Estado que de sí. Israel. Sí. Sí, es así. Bueno, lindo popurrí metimos. Sí, ahí alguien colgó la pregunta de la carta de Miguel, pero bueno, repetimos que dijiste, Cris, que no la conseguiste con hora No, exacta, entonces no vamos no, a a andar ver si. arriesgando datos. Sí, Bueno, para la próxima. sí. Será Saben para que la yo próxima. hasta llegué a pensar si no, jamás no estaría infiltrado también en acuerdo con la ultraderecha sionista para, para provocar todo esto, ¿no? Que se terminan dando la mano, o sea, siempre hay, es muy peligroso. Ese es realmente una cuerda floja, ¿no? Se pueden caer para cualquier lado cuando se llega a esos extremos, ¿no? Mm. Bueno, me gustó mucho el encuentro, la instancia, muy nutricia, tremendo vivo, dicen por ahí. Sí, Eh, muchas gracias a la gente que se copó. Sí, gracias, gente. los aceleracionismos. Nos No sé si se tienen, refiere a nos tienen traumados, dicen. traumados. Se precipita todo. Y estamos en un momento caldero, estamos en un momento de gran transición, nos encontramos a reflexionar y bueno, con los que estuvimos acá, los que estuvieron pasando, comentando algo, eh, y, y bueno, y a seguir encontrándonos para reflexionar y accionando, ¿no? No solo reflexionando, sino accionando, Sí, tanto desde lo digital como fundamentalmente por fuera, pero también por dentro. por dentro. Como decía, sí, por dentro también se mueve mucho acá y está bueno ese agite. El agite de la disputa de sentido hoy en día, las redes sociales son clave y memes coloniales, bueno, tiene mucha iniciativa ahí. Está buenísimo. Olmo, ¿te vas a acordar de grabarlo? Esto se está grabando ahora cuando cierra le ponemos que se guarde y yo después lo subo. No te da problema. Buenísimo. Va a quedar, Bárbaro. va a quedar. Bueno, 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 muchas hermoso. gracias, chicos. No, a vos, Johnny, Cris, por Gracias, la Cris. Olmo, propuesta. a Y toda la gente. La verdad es que muy chicos, lindo escucharlos, compartir y que nos hagan pensar y reflexionar ustedes. Vos, Está bueno. vos a nosotros. Bueno, bueno, hasta la próxima. chao, Saludos, chao. gente. Gracias. Chao a todos Chao. y a todas. Nos vemos. Ahí cerramos.